presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Deuteronomio capítulo 6, verso 6, dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente la enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Durante varias semanas hemos estado reflexionando sobre las disciplinas espirituales, y en las dos últimas hemos hablado del ayuno. Si usted quiere escuchar esas prédicas, los cultos de esas dos fechas, los dos martes anteriores están en el canal de YouTube de la iglesia. Pero recapitulando, estuvimos diciendo que la oración y el ayuno nos ayudan a fortalecernos espiritualmente, y que además nos entrenan y capacitan para ser exitosos en las grandes batallas espirituales que debemos enfrentar cada día. Resaltamos que la oración y el ayuno son determinantes para conocer la voluntad de Dios, para recibir fortaleza, para desarrollarnos espiritualmente, para pedir clemencia a Dios ante la inminente o al inminente paso, sufrimiento de juicios, para pedir perdón por nuestros errores y pecados, y sobre todo para recibir poder de lo alto. Nadie puede pretender ser poderoso en Dios si no tiene la disciplina de orar y ayunar. También enfatizamos que, como cualquier otra práctica de fe, existen riesgos de convertir el ayuno en algo muy distinto a lo que Dios espera que sea. Como dijimos, algunos lo convierten en un medio para obtener cosas de parte de Dios, como pasó en tiempos del profeta Isaías allá en el capítulo 58. Otros utilizan el ayuno para sustituir la fe verdadera o constituirse en una ocasión para mostrar una práctica de fe externa, de apariencias, pero desconectada de Dios, como lo señaló Cristo en Mateo capítulo 6, versos 16 en adelante. Otros, y le pasó al pueblo judío en tiempos de Zacarías, utilizan el ayuno como un ritual insípido y sin propósito, solo por tradición.
solo para llenar una fecha en el calendario, como llegaron a hacerlo los judíos. El llamado de parte de Dios, hermanos y amigos que me escucharon y que me escuchan ahora, es que ayunemos, que aprendamos que es una disciplina importante en la vida espiritual de cada creyente, pero que lo hagamos con sinceridad de corazón y con propósitos espirituales serios, no para estar haciendo bulto, como decimos los evangélicos aquí en República Dominicana. Al final decíamos que la iglesia de este tiempo debe retomar las armas espirituales y debemos salir de ese sueño de muerte que nos ha llevado a perder efectividad, pensando que porque ahora somos más que antes, pensando que porque hemos ganado espacios importantes en la sociedad, pensando que porque tenemos mucha gente buena, calificada, influyente, preparada, socialmente importante, etcétera, podemos creer que no necesitamos los recursos espirituales. Eso es un error. Eso es un suero de muerte que nos ha puesto el diablo. Tenemos que seguir dependiendo de las armas espirituales. Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Potestades espirituales, gobernadores en la esfera celeste, entidades espirituales organizadas que van a hacer oposición y tratarán de abortar el proyecto que Dios está desarrollando en nuestras vidas. Tenemos que practicar las disciplinas espirituales como la oración y el ayuno. Debemos recuperar ese poder de la iglesia como pasó en Hechos 17, cuando proclamaron los tesalonicenses, es aquí los que trastornan al mundo también han llegado aquí. El mundo de las tinieblas tiene que sentir la presencia de una iglesia llena del poder de Dios. Yo no sé si usted lo entiende, pero si yo fuera usted dijera amén. La iglesia tiene que dejarse sentir en el mundo. No solo por su poder político. Yo diría que eso es un relleno. Debe hacerse sentir por su poder espiritual. Hoy quiero que nos enfoquemos en una tercera disciplina que la he llamado la meditación y estudio de la palabra de Dios. Con todos los que están aquí, fuera de la iglesia, fuera de la liturgia de cualquier actividad cristiana, dedican tiempo para leer, meditar y estudiar la palabra. Levante su mano. Muy bien, que Dios los bendiga. Felicito a los sinceros que no la levantaron. Esta disciplina le he llamado así, la meditación y estudio de la palabra de Dios. Y utilizo esos términos intencionalmente, porque creo que con ello describo la preocupación de Dios para que su palabra, sus mandamientos, su escritura o la palabra como la conocemos hoy se convierta en una parte importante de nosotros, lo que deseamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo me preocupo mucho cuando veo a los cristianos vivir exclusivamente de experiencias y no del conocimiento de la palabra de Dios. A nosotros los pentecostales nos pasa mucho. Nos vivimos contando los testimonios. Qué bueno que Dios hace cosas. Qué bueno que cuando oramos el Espíritu Santo se manifiesta y hace milagros y hace prodigios y responde peticiones. Todo eso es bueno. Eso es positivo.
Pero no podemos obviar una disciplina tan importante como la meditación y el estudio de la palabra de Dios. No podemos sustituir una cosa por la otra. Cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios, creo que muchos piensan que estoy motivando alguna práctica de esas doctrinas de error, como el yoga, la meditación trascendental, los maharishi, quizás los musulmanes, los espiritistas, los de la cientología. No. Es probable que si usted busque en Google, lo que más le va a salir meditación, y una vez le sale a alguien sentado con la pierna cruzada, balanceando el universo. Eso es lo que domina hoy en día. Y por eso muchos cristianos, cuando se habla de meditación, no quieren. Y otros, cuando le hablan de estudio, ahí es que ponen pie en polvorosa. Yo no soy bueno con los estudios. Hay hermanos que me han dicho: pastor, no me hable de discipulado, búsqueme una manera de yo aprender que yo no tenga que estudiar, porque yo soy cojo duro, me dijo un señor. Bueno, tuve que ponerle una clase donde no hay muchos requerimientos, esos hermanos que se declaran cojo duro. Ahora, ¿qué significa el estudio de algo? Estudiar es la acción, o estudio la acción de estudiar, de ejercitarse o esforzarse para entender, o la inteligencia para comprender o aprender algo, en especial una ciencia, un arte. Cuando usted dice estoy estudiando algo, usted está diciendo me estoy esforzando por entender ese algo, por conocer de esa materia, por asimilar lo que esa materia trata, lo que ese tema trata, lo que en ese evento pasó o lo que en esa disciplina se hace. Eso significa estudio. Ahora, ¿qué significa meditar? Meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiar, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión sobre el contenido. Meditar también significa ejercicio mental y reflexión que hacen las personas sobre algo en particular, bien sea espiritual o físico. Es una actividad que puede ser realizada por cualquier persona. Eso no se parece a ninguna. Yo no estoy hablando de yoga, yo no estoy hablando de los hindúes, del budismo. El problema es que hay una manipulación semántica y vivimos en el mundo de la confusión. Y no escapamos a eso los creyentes, somos víctimas de eso. Por eso tenemos que estar alerta. Nosotros tenemos que meditar en la palabra. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos por comprender la palabra. Nosotros tenemos que meditar de tal manera en la palabra que podamos extraer el néctar de lo que Dios quiso revelar a través de esos hombres inspirados por el Espíritu Santo. No es leer en competencia la palabra. Yo me recuerdo que cuando yo me iba a bautizar, alguien sopló o regó la idea de que el que no haya leído la Biblia antes del bautismo, el pastor lo iba a devolver. A mí me bautizó el pastor Jacinto Pérez. Y recuerdo que yo fui muy temprano, yo debía tener algunos 12, 13 años para las clases de bautismo, y el pastor Jacinto él era que daba su clase de bautismo o de preparación o de doctrina, y él daba su periodo completo. Había un librito que se llamaba el Reglamento Local, y ahí él daba sus clases, y él, después que terminaba su periodo, él analizaba quién él entendía que pasó y quién no pasó. Él no daba examen, pero él te veía tu comportamiento, y si entendía que ya tú estabas maduro para
bautizarte, entonces te bautizaba. Bueno, yo llegué la primera vez, me dieron todas mis clases y no salí en la lista. Y cuando voy donde el pastor, me dice el pastor: Molina, él me decía así: Molina, todavía. Comencé la segunda. Ya yo me sabía la clase de memoria. Cuando llega Molina, todavía. A la tercera doy mi clase y ya yo estoy que ni me preparo, porque no quiero pasar por la experiencia desagradable de quedarme otra vez. Y entonces me dijo: Molina, ya estás listo. A la tercera fue la vencida. Ahora, ¿por qué hago esa anécdota? ¿Por qué hago referencia a eso? Porque nosotros ahí, muchas veces, quizás por la juventud, lo que teníamos era el deseo de cumplir como con unos requerimientos y unos estándares de lo que se debía hacer, de lo que la gente de boca en boca decía que debía ser, pero no había una conciencia. Y luego yo me di cuenta que lo que el pastor estaba tratando de hacer era conectarnos con una correcta conciencia de lo que significaba ser un cristiano. Y para eso él insistía una y otra vez hasta ver una señal de que estábamos avanzando. Y entonces nos bautizaba. El Señor, cuando Josué, en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, Josué asume el liderazgo espiritual y político y militar del pueblo judío en medio del éxodo, en la última etapa del éxodo. Dios le dice cosas muy importantes en este sentido. El Señor le dice claramente a Josué al momento de asumir ese liderazgo, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Usted está escuchando? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Ahora, ¿cuál es la instrucción de parte de Dios para el joven Josué? La instrucción es: tienes que meditar de día y de noche. Tienes que captar la revelación que he dado de mi voluntad a través de Moisés, que están plasmados en el libro de la ley. Quiero que lo captes. Debes meditar de día y de noche en esa palabra. Tienes que esforzarte. Somos muy dados a ser religiosos. ¿Y qué es ser religioso? Cumplir con una serie de dogmas y reunir el perfil de lo que se espera de nosotros, aunque no tengamos conciencia, aunque no sea importante, aunque no creamos firmemente. Y esa es una tendencia. Yo recuerdo que en mis años mozos también, cuando se hablaba del bautismo del Espíritu Santo, los jóvenes trataban de hablar en lengua para que dijeran que tenían el bautismo. Y se la aprendían. Se la aprendían de alguien. O decían un disparate asegurándose que alguien lo escuchara. Tata, aprieta la batea. Fulano oyó, el Espíritu Santo lo bautizó. Y después se paraba de ahí. Estoy bautizado.
algunos se jamaqueaban de una manera. Habían, y yo creo que todavía hay, unas manifestaciones típicas. Había unos hermanos que les daban unas cosas así. Se parecen a los judíos en el muro de los lamentos allá, ¿verdad? En Tierra Santa. Y una serie de estereotipos, modalidades. Pero ¿qué es lo que uno ve en todo eso? Un grupo de gente que quiere llenar las expectativas de quienes lo pueden estar evaluando, pero no tienen conciencia de lo que están buscando, no tienen conciencia de lo que creen, no tienen firmeza en eso que profesan o eso que dicen que creen. Están tratando de llenar las expectativas de otros. Cuando el Señor le dice a Josué aquí, no se aparte de tu boca este libro de la ley, le dice, debe estar presente en tu boca y debes meditar de día y de noche en él, para que se te meta en los tuétanos, para que lo tenga dentro de tu corazón, porque si logras eso, serás un hombre exitoso, serás un líder exitoso, serás un hombre victorioso conforme al llamado que Dios tenía para su vida. Es el mismo enfoque de lo que el Señor le dice a Moisés en Deuteronomio 6, que fue el pasaje que comenzamos leyendo en esta oportunidad. En los versos 7 y 8, como instrucción para el pueblo con respecto a su palabra, que es la revelación de Dios para el ser humano. Mire cómo le dice el Señor, versos 7 y 8. Le dice, y diligentemente le enseñarás, refiriéndose a la escritura, a la palabra, y diligentemente le enseñará a tus hijos, y hablará de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y la atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo saqué 4 o 5 mandamientos, acciones que Dios le demanda a Moisés para que se lo comunique al pueblo como práctica, como disciplina espiritual. Esta palabra estarán sobre tu corazón. Verso 6. ¿Qué quiere decir? Esta palabra mía, esta revelación mía, estos mandamientos tienen que estar sobre tu corazón. Cuando le dicen que algo tiene que estar sobre su corazón, ¿qué le están diciendo? Que tú tienes que estar pensando en eso, que tú lo tienes que tener presente. Pero le dice más, diligentemente le enseñará a tus hijos. Diligentemente. Eso no es que yo te pongo la Biblia ahí, léala si tú quieres. No, eso no es que te compro una Biblia ilustrada o de muñequitos para que mis hijos se entretengan garabateando. No es que está malo eso, pero el mandato no es ese. Diligentemente la enseñarás. Diligentemente, con esfuerzo, siendo constante, sistemático, enseñarás esta palabra a tus hijos. Número 3, hablará de ella en tu casa, en el camino, al levantarte y al acostarte. ¿Usted está escuchando? Yo no sé si hay alguien escuchando aquí, pero yo no sé, hermano, yo he leído y he predicado mucho de este pasaje, pero hoy el Espíritu Santo me abrió una cortina y me puso a ver algo que yo no lo había visto con tanta intensidad. Óyeme, esta palabra debe estar en tu corazón. Esta palabra la debe enseñar a tus hijos con diligencia. Hablarás de ella en tu casa, en el camino por donde vayas, al levantarte y al acostarte. Hablarás de mi palabra. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si el Espíritu Santo está hablándole a alguien en esta hora. Esta palabra. Y le dice más, 4, la atarás como una señal a tu mano. Y serán por insignia entre tus ojos. Esas son las famosas filacterias que usan los judíos. Verso 8. Y 5, dice más, la escribirás
en los postes de tu casa y en tus puertas, para que todo el mundo sepa que tú vives por esta palabra, que esta palabra te ha marcado, que esta palabra está metido en lo más profundo de tu corazón. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hermanos y amigos que me escuchan, al meditar en todo esto, podemos en primer lugar entender el concepto del apóstol Pablo sobre la palabra de Dios cuando le recomendó allá a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. Le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh my God. Pablo le está diciendo a Timoteo: no desperdicie la palabra que hasta ahora tienes revelada. Te va a servir. Aleluya. Te va a servir. Funciona. Y como decías el domingo, podemos estar huyendo de Dios, podemos estar lejos de Dios, podemos estar haciendo el esfuerzo por ignorar a Dios, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, algo se activa en nuestro ser, nuestro corazón palpita, nuestros nervios, nuestros neurotransmisores o sensores se activan porque es palabra que ministra a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a todo nuestro entero ser. Aleluya, aleluya. Hermanos, de esto se desprende que para una persona que pretende vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, necesariamente debe meditar y estudiar la palabra de Dios. Lo voy a repetir por si alguien no me escuchó. Te lo repito. Una persona que pretende vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, una persona que quiere vivir de acuerdo al propósito de Dios para su vida, necesariamente, indispensablemente, debe ser alguien que medite y estudie la palabra de Dios. No es opcional, es determinante para el éxito ante Dios y los hombres. En el caso de Josué, el Señor le dijo: no se aparte este libro de la ley de tu corazón y medite en él de día y de noche. Entonces, si lo haces, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Podemos inferir que la falta de éxito en la vida de muchos cristianos o creyentes en Dios se debe a que se dejan llevar más por las emociones, por las historias o experiencias de otros, que por la palabra de Dios. Esa es una triste realidad, pero es así. La falta de éxito en la vida cristiana, en la relación con Dios, en la vida en general de muchos creyentes, se debe fundamentalmente a que se dejan llevar más por las emociones y deseos de su carne que por lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio el Señor le dice, en este capítulo 6 al 12, en palabras llanas, que las promesas de Dios se cumplirán en aquellos que tienen presente en su mente y en su corazón la palabra de Dios para obedecerle y cumplirla. Eso es lo que dice en términos concretos. Le dice al pueblo judío: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, encontrarás
ciudades espléndidas que tú no edificaste. Encontrarás casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste. Encontrarás cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivos que tú no plantaste. Y te vas a llenar la barrigota. Y te vas a saciar. Aleluya. Es decir, lo que el Señor le está diciendo: si ponen mi palabra, llegarán a la tierra prometida. Si meditan en mi palabra, verán el cumplimiento de la promesa y verán las bendiciones que yo he prometido para todos los que han creído en mi promesa. Todo el mundo quiere que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Todo el mundo quiere ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida, pero no quieren conocer la palabra de Dios. Así no se puede. Dios cumplirá sus promesas. Dios te dará bendiciones por las que no trabajaste y que quizás no te merecías. Pero eso vendrá como resultado de conocer, de meditar, de asimilar, de tener presente su palabra en tu mente y en tu corazón. Estoy terminando, pero con tristeza debo decir en segundo lugar que muchas personas hoy en día se identifican como cristianos y no conocen la palabra de Dios. Mucha gente se identifica como cristiano y va a la iglesia y es parte de la iglesia, y algunos quizás pueden llegar a ser líderes de alguna iglesia, pero no tienen un conocimiento básico de la palabra de Dios. Queremos salir a predicar y a ser evangelistas, y el Señor me mostró que tú estabas frente a un río, a un mar, y eso quiere decir multitudes. Y el Señor me llevará a presidentes, porque todo el mundo quiere ir a los presidentes. Ese es el ministerio que le gusta. ¿Y por qué el Señor no te llama a llevarle el evangelio a los pandilleros, a los delincuentes, a los barrios carenciados? No, así no, pastor. Pero muchas personas hoy se identifican como cristianos y no conocen la palabra de Dios porque piensan que eso es solamente para los que piensan ser pastores o maestros y no son para el pueblo en general. Hoy he sido comisionado por el Espíritu Santo para llamar la atención sobre esto, y el mensaje es claro: meditar y estudiar la palabra es una disciplina fundamental para la buena salud espiritual, para la buena comunión con Dios y para el éxito en sentido general. Todo eso depende de la meditación y el estudio de la palabra de Dios, junto con la oración y el ayuno. El Espíritu Santo puso lo que yo llamaría un reto para todo el que me esté escuchando este mensaje. Y el reto es el siguiente: revisa tus fracasos. Revisa tus malas decisiones. Revisa la forma en que has manejado una serie de temas en tu vida. Todos tus fracasos y malas decisiones, no tengo duda de que tendrán en común que no consideraste lo que Dios quiere y espera de sus hijos en esas y otras situaciones, conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Nos llevamos de lo que el otro dice. He testificado mucho un caso que me pasó, que me marcó mucho, de una hermana que tenía un problema con su matrimonio. Y yo le digo: ora, batalla por tu matrimonio. Tienes tantos años luchando, tu esposo es un hombre impío, es un hombre como los que no tienen al Señor. Sí, pastor, pero ya yo estoy harta de esto. Le digo: pero tienes que luchar, ora.
No tienes ni siquiera un año, tienes meses sirviéndole al Señor y ya te estás cansando. Y me dice, pastor, no. El Señor me dijo a través de una hermana que me daba un esposo nuevo. Cuando me soltó eso, yo me quedé así como en shock. Pero el Espíritu Santo vino en mi auxilio y le dije, oh sí, el Señor te da un esposo nuevo. Es el marido tuyo transformado. Lamentablemente la hermana no me hizo caso y le hizo caso a la profeta. Su vida ha sido un fracaso. Hermano, hermana, disponga en su corazón tiempo para meditar en la palabra de Dios. Cuando lea la Biblia, saque el tiempo para leer. Y léala y vuelva y léala. Cuando muchachos queríamos leerla entera para que nos bautizara. Pero no es así que el Señor quiere. Es más, voy a testificar algo aquí. Yo no he leído la Biblia entera. Y no me avergüenzo de ello. Porque aquí en un verso el Espíritu Santo me habla. En un verso me habla muchas veces. Entonces el tránsito ha sido largo. Porque en cada verso, en cada línea, mi cuerpo se eriza al asimilar esa palabra que penetra hasta los tuétanos y ministra mi espíritu, haciéndome comprender lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que Dios desea de mí. Aleluya, aleluya. Oh hermano, disponga su corazón para meditar en la palabra. Estúdiala constantemente. Habla de ella. Identifícate con ella. Cuando yo era un niño y hasta mi adolescencia, los cristianos se identificaban con versículos bíblicos. Lo ponían en las paredes de su casa. Bumper, sticker o calcomanías tenían diciendo un texto de la palabra del Señor. Tenían cuadro en sus casas, en sus salas, con esos textos que son de tanta bendición. En la iglesia constantemente teníamos empeño por aprendernos los versículos bíblicos, esos versículos claves y decirlos de memoria con su cita. Me recuerdo claramente el primer versículo que me aprendí en mi vida de memoria, porque mi maestro de escuela dominical me convidó, me motivó y me dijo: tienes que aprendértelo de memoria. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Lamentablemente eso no se ve. Alguien dijo que eso era legalismo. Alguien dijo que eso era la vieja visión, que no hay que ser tan radical para ser cristiano. Y lo triste es que le hemos hecho caso. Y como resultado de haberle hecho caso a cosas como esa, mucha gente vive la vida cristiana sin éxito. Mucha gente no tiene que exhibir nada debido al desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso yo estoy aquí como profeta de Dios para decirte: enamórate de la palabra de Dios. Apasionate por la palabra de Dios.
Memorízala, llévala en tu corazón, compártela por la mañana, compártela al mediodía, habla de ella, cítala, que la gente sepa que tu vida está permeada por la palabra de Dios. Debo terminar y le quiero decir a los amigos que me escuchan, la Biblia no es un amuleto para la buena suerte. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es para estar abierta en el Salmo 123 o 91, 90. La Biblia es el libro que tiene la revelación de Dios al hombre. Y en ella podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es la que nos va a procesar. Quizás lo que yo como pastor no te pueda decir para reprenderte por una mala conducta, te lo va a ministrar el Espíritu Santo leyendo la palabra de Dios y meditando en ella. Yo no sé si aquí hay gente que le ha pasado eso. Es como que te da un palo, es como que te estremece y te dice, deja de hacer eso y corrígete. Amigo, la Biblia dice que para llegar al cielo, para ir al cielo, para vivir la mejor vida que podemos vivir en esta tierra, necesitamos reconocer que somos pecadores y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y que si lo hacemos, dice la Biblia, que Cristo nos perdonará de todos nuestros pecados y nos dará gozo y nos dará paz que sobrepasa todo entendimiento. Basado en lo que dice la Biblia, amigo o amiga que estás aquí o me escuchas por los medios, yo te invito a convertirte a Cristo. Yo te digo en el cierre de esta meditación, conviértete a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Y hazlo ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga. Hemos presentado